He estado deseando contar esta historia, aunque sé que nadie está obligado a creerme. Ni siquiera quiero contárselo a mis padres por miedo a que me miren con incredulidad y piensen que estoy loco. Así que aquí estoy, contándoselo anónimamente a un grupo de desconocidos con la esperanza de que alguien me crea y me dé algo de tranquilidad. Todo comenzó hace unos meses cuando nos mudamos a nuestra nueva casa. Crecí en una comunidad rural, pero había muchos vecinos y principalmente campos a nuestro alrededor, nada de bosques. Dado que soy el hijo menor, mis padres esperaron hasta que terminé la escuela secundaria para mudarse, para no afectar mi vida ya establecida. Aunque siempre habíamos vivido en una pequeña comunidad rural, mis padres estaban listos para algo un poco más aislado, algo con mucha extensión, bosques y un lugar para disparar. Pusieron en venta la casa de mi infancia y pronto encontraron la casa de sus sueños, que es donde estoy actualmente, desesperadamente escribiendo esta historia. La casa y la propiedad son hermosas. Es una gran casa de principios de siglo con vista a 15 acres de terreno, la mayoría de los cuales son bosques, y un bonito estanque de medio acre. La mejor parte, o eso creía, es que no hay vecinos a menos de 1 milla de distancia. Al principio, realmente lo disfrutaba. Estar en el bosque era una experiencia muy catártica para mí. Ayudaba a aliviar el estrés de la escuela y el estudio. Estar entre los altos árboles y la naturaleza circundante hacía que todos mis problemas parecieran totalmente insignificantes, así que me acostumbré a dar paseos regulares por el bosque. Con el paso de las semanas, comencé a notar cosas extrañas durante mis paseos. Encontraba ciervos parcialmente devorados esparcidos por el suelo cubierto de hojas, acompañados por un olor pútrido y podrido que atribuía al cadáver frente a mí. Al principio no le di importancia. Probablemente fueron coyotes, me decía a mí mismo. Aparte de eso, no le di más vueltas, pero comencé a llevar un arma conmigo en mis paseos, por si me encontraba con el animal responsable de la carnicería que veía frente a mí. A medida que pasaban los días, empecé a notar cada vez más ciervos mutilados, esparcidos por el suelo del bosque, siempre acompañados por el olor a putrefacción, que nuevamente atribuía a los animales. Si el número creciente de mutilaciones no fuera suficiente, empecé a notar un cambio en los sonidos que salían del bosque. Lo que antes era una cacofonía de sonidos se había convertido en un silencio casi total, excepto por un gruñido bajo y gutural que parecía volverse más frecuente, más pronunciado y más insidioso cada día. Para este punto, había dejado de hacer mis pequeños paseos. Con arma o sin arma, no quería arriesgarme a enfrentarme a lo que fuera que estaba causando estos eventos. Dicho esto, mi curiosidad finalmente me venció una noche mientras escuchaba sus gruñidos. Decidí que iba a conseguir una cámara de rastreo y la instalaría en el bosque al día siguiente, con la esperanza de finalmente ver lo que había allí. La noche siguiente, después del trabajo, reuní el poco valor que me quedaba, y cámara en mano, salí caminando hacia el mismo bosque del que me había prometido mantenerme alejado. Nunca llegué a instalar la cámara de rastreo. La perdí en algún lugar del bosque mientras corría por mi vida, presa del pánico. Había avanzado unos 100 metros más allá de la línea de árboles en el bosque, donde decidí detenerme e instalar la cámara. Pensé que era un buen lugar para instalarla, y francamente tenía demasiado miedo para seguir adelante. Después de todo, quería pasar el menor tiempo posible allí, debido a los eventos en curso, y el hecho de que pronto oscurecería no ayudaba. Ya nervioso, cada crujido del bosque y cada crujido de las hojas me ponían en pánico. Apresurándome a instalar la cámara, la dejé caer, enviándola al suelo cubierto de hojas con un golpe sordo, murmurando para mis adentros, maldiciéndome por estar allí. Me agaché para recoger la cámara cuando comencé a oler ese hedor pútrido a carne podrida de nuevo. Miré cuidadosamente a mi alrededor, comprobando mis alrededores para ver si había algo. Podía sentir que algo me observaba, pero no podía ver nada. Justo cuando estaba terminando de recoger mis suministros del suelo, escuché ese gruñido bajo y gutural nuevamente, así como el chasquido de una rama a mi derecha. Rápidamente me volteé, y vi una criatura de aspecto humano de pie allí, mirándome. Estaba completamente congelado de miedo. Tenía características humanas, estaba de pie sobre 2 piernas, y tenía pies y manos. Sin embargo, las 2 cosas que me desconcertaron fueron el hecho de que su piel estaba carbonizada, como si hubiera sido quemada en un incendio,
Y lo más perturbador, no tenía labios superiores ni inferiores. Aunque mayormente calvo, unos pocos cabellos finos y desaliñados salían de su cuero cabelludo. Sus dientes afilados colgaban como agujas hipodérmicas. Con la ausencia de labios, sus encías rojas y crudas quedaban expuestas. Espesas cuerdas de lo que parecía ser saliva goteaban de su barbilla en un flujo persistente. Por un breve momento, el mundo a mi alrededor pareció detenerse. Rápidamente repasé las opciones sobre qué hacer. Realmente solo había dos opciones viables: quedarme exactamente como estaba y ser atacado, y muy probablemente asesinado por esa cosa, o podría salir corriendo de allí. Elegí la última. Rápidamente me puse de pie y corrí tan rápido como pude, lanzando mi cámara en vano a la criatura detrás de mí. En el caos de lo que acababa de ocurrir, me encontré momentáneamente perdido después de correr en lo que pensé era la dirección correcta durante lo que parecieron 20 minutos, pero estoy seguro de que solo fueron 30 segundos. Mirando a mi alrededor y no viendo la aparición infernal que acababa de encontrar, me detuve para recomponerme y tratar de encontrar el camino de regreso a la casa. Finalmente decidí la dirección general en la que debía dirigirme, cuando escuché un alboroto que casi sonaba como un caballo golpeando sus cascos en la tierra. Miré detrás de mí y vi esa cosa, lo que fuera, corriendo hacia mí a 4 patas, escupiendo mucosidad de las comisuras de su boca. Como un perro rabioso, corrí tan rápido como pude sin atreverme a mirar atrás. Aunque no lo miraría, podía escucharlo galopar detrás de mí y oler su carne podrida. Las lágrimas corrían por mis ojos, ya que pensaba que no había forma posible de salir vivo del bosque. Cuando finalmente vi las luces de mi casa desde el claro, usando la poca adrenalina que me quedaba para correr los 200 metros aproximadamente hasta mi porche trasero, rápidamente abrí la puerta y la cerré de golpe, sin atreverme a mirar por la ventana. Ha pasado aproximadamente un mes desde que eso sucedió. No se lo he contado a nadie y no me atrevo a volver a esos bosques. He estado investigando mucho para ver si puedo encontrar alguna pista sobre qué podría haber sido esa cosa. Me he agotado, pero creo que he llegado a una conclusión. Lo más parecido que pude encontrar es posiblemente un skinwalker. Sé que mi avistamiento no coincide completamente con las historias que he escuchado, pero es lo más cercano que he encontrado. Cualquier sugerencia sobre lo que podría ser sería muy apreciada. Todos hemos oído historias sobre monstruos en el bosque. Esta es mi historia sobre mi experiencia con un monstruo. Cuando era niño, hace unos 20 años, vivía en un pueblo llamado Innsbruck, ubicado en Virginia. Había una señora rubia en sus 40, su apellido era Williams, y tenía una heladería. Su heladería era la mejor, en particular el helado de fresa era su especialidad. Entre todos los helados, el de fresa era el mejor. Nos dijo que usaba fresas naturales, sin pesticidas de un agricultor y una vaca alimentada orgánicamente. Por eso el de fresa era tan bueno en particular. Nos dijo que usaba leche de vaca alimentada orgánicamente para sus helados, y siempre que le quedaba leche extra, nos regalaba una botella a alguno de nosotros, los niños. Era una señora amable. Recuerdo ese día, un viernes, cuando nos habló sobre el monstruo en el bosque. Niños, cuidado, no vayan al bosque. Hay un monstruo que parece hermoso como el sol, esperando para atrapar a hombres y niños por igual. Tenía una expresión seria en su rostro. No estaba bromeando, y nosotros, los niños, escuchábamos su consejo, y no íbamos al bosque cada vez que nos advertía. Un día, un viernes, Timmy vino corriendo hacia mí y los otros chicos. Estaba visiblemente asustado. Sus ojos estaban muy abiertos y nos dijo: «Vi el monstruo, vi el monstruo». El monstruo tenía pellejo amarillo por todo el cuerpo. Vi la espalda del monstruo, estaba toda peluda. Consolamos a Timmy lo mejor que pudimos. Le preguntamos dónde había visto al monstruo. Nos dijo que cerca de la cabaña abandonada en el bosque. Esa noche, los chicos y yo decidimos investigar la cabaña y encontrar al monstruo. Viajamos media hora en nuestras bicicletas y encontramos la cabaña. La cabaña estaba en mal estado, pero entramos de todos modos. Esperaba que una pieza suelta de madera no me cayera en la cabeza ni a ningún otro chico. Iluminamos con nuestras linternas toda la cabaña y, después de 5 minutos de búsqueda, escuché un alboroto detrás de mí. Miré hacia atrás y vi que Julius le había puesto la mano en la boca a Mark, y que Mark tenía los ojos muy abiertos. Miré hacia donde Mark estaba mirando,
y vi una mano colgando del armario. Julius le dijo entonces a Mark: «Mira detrás de mí, pero no grites, mantendré mi mano en tu boca». Mark iluminó con su linterna detrás de Julius, y escuché un grito ahogado salir de Mark. Miré en la misma dirección, y vi una puerta de sótano, y algo como pelo amarillo colgando de la puerta. Todos nos miramos, y los 5 salimos lentamente y en silencio de la cabaña, y después de salir de la cabaña empezamos a correr hacia nuestras bicicletas. En 15 minutos llegamos al pueblo y nos quedamos en la casa de Mark para estar seguros. La semana siguiente Timmy informó lo que vio a sus padres, y esa noche, cuando los 5 estábamos a punto de ir a la cabaña de nuevo, vimos varios coches de policía y varias ambulancias en el camino hacia el bosque. Vimos 19 cuerpos sacados del bosque y colocados en las ambulancias. Vimos a la señora Williams esposada gritando muchas cosas, y cuando la metieron en el coche de policía, nos dedicó una débil sonrisa, con preocupación en su rostro. Llevaba un traje de cuerpo de pelo amarillo. Un día después escuché que el juez la condenó a 20 años de cárcel. Por favor, sean amables con las demás personas. No saben por lo que están pasando. Mostrarles amabilidad puede ayudarlas. Había estado yendo a la universidad aquí en el estado de Washington durante 2 semestres completos antes de finalmente decidirme a unirme a una fraternidad. No soy un animal fiestero ni nada por el estilo, pero las historias que había oído sobre las fiestas de una fraternidad en particular fueron suficientes para convencerme de que tenía que hacer lo que fuera necesario para unirme a ella. La semana de iniciación fue exactamente lo que cabría esperar. Nos hicieron quedarnos despiertos varias noches seguidas, comer algunas sardinas crudas, cosas así. El momento culminante de la iniciación fue que cada iniciado tenía que pasar una noche en el llamado Bosque Asesino, a las afueras de la ciudad. Este bosque es famoso en nuestra área por estar encantado. Aparentemente, se encontraron varias víctimas de asesinos en serie allí, y además la gente a veces escucha sonidos extraños. Aún así, muchos lugares tienen leyendas locales, y pensé que las historias habían sido exageradas para mejorar nuestra experiencia de novatadas. Así que los otros 6 iniciados y yo nos subimos a las furgonetas y nos llevaron hasta el borde del bosque. Uno de los miembros mayores nos dijo que debíamos caminar durante aproximadamente 1 hora por un sendero y que encontraríamos un campamento donde podríamos pasar la noche. Cada uno de nosotros llevaba una mochila con un saco de dormir y una lona para acostarse. Había estado caminando con los otros chicos del grupo durante 45 minutos cuando se me ocurrió una idea. Las reglas que nos habían dado decían que teníamos que pasar la noche en el bosque, no que teníamos que pasarla en un área en particular. No tenía duda de que querían que estuviéramos en ese campamento para poder venir durante la noche y molestarnos. Así que decidí adentrarme solo en el bosque, para evitar las molestias que traería dormir en el campamento designado. Me felicité por mi inteligencia, pensando que había evitado cualquier problema. Me equivoqué. Encontré un lugar apartado con un claro. Miré a mi alrededor y vi que estaba completamente vacío, así que desplegué mi lona y extendí mi saco de dormir. El bosque estaba lleno de los sonidos de grillos, pájaros y viento. Me acosté en mi saco de dormir sintiéndome satisfecho y apagué la linterna. El bosque se quedó en silencio. No me refiero a que el viento se calmó o que hubo una pausa momentánea en los grillos. Quiero decir que todo lo que podía hacer un sonido dejó de hacerlo de golpe. Fue tan repentino y tan completo que pensé que me había quedado sordo. Llevé mi mano a mis oídos, pero cuando froté mis dedos, el suave crujido sonó como de costumbre. Miré a mi alrededor en la oscuridad total, pero una capa gruesa de nubes hacía que la noche fuera casi absolutamente oscura. Estaba buscando a tientas mi linterna cuando lo sentí. Un aliento cálido y húmedo se extendió por la parte posterior de mi cuello, como si una persona estuviera a unos 15 centímetros detrás de mí, soplando lentamente. Contrastaba fuertemente con el aire frío de principios de primavera que había sentido hasta entonces. Mi mano encontró la linterna y la giré, iluminando el claro detrás de mí, revelando nada más que hierba y árboles. En el instante en que encendí la luz, el sonido volvió al bosque. Los grillos y las cigarras cantando suavemente. Empecé a levantarme para irme, pero me detuve. Tenía que estar asustándome a mí mismo. Todas las historias de la fraternidad debían estar afectándome. No podía explicar el silencio, pero decidí quedarme toda la noche.
Me acosté de nuevo con la luz encendida y finalmente la apagué. Esperaba a medias que el sonido del bosque se fuera con ella, pero afortunadamente, los grillos y el viento se mantuvieron constantes. Me quedé en la oscuridad por un rato, tratando de relajar mi ritmo cardíaco lo suficiente como para quedarme dormido. Después de lo que debió haber sido media hora, finalmente me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, pero me despertó un nuevo sonido. Era el sonido de una respiración pesada y rítmica, ocasionalmente interrumpida por murmullos. El sonido venía de frente a mi saco de dormir y alto sobre mí, probablemente a unos 9 metros de distancia. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara. Tomé una foto con el flash para iluminar el claro, y vi una figura en los árboles mirándome. Era una mujer que llevaba un vestido blanco largo. Tenía el pelo negro y largo que le cubría la cara. Y su cara, parecía que la piel se había desgastado en algunos lugares. Ella estaba mirándome. La imagen del flash se quedó grabada en mi mente. Salí de mi saco de dormir de una patada y empecé a correr a través del bosque con los pies descalzos. No podía escuchar movimiento detrás de mí, pero no dejé de correr hasta llegar al borde del bosque, donde tuve señal de celular. Interrogué a los miembros de la fraternidad cuando regresé, pero todos juraron que no tenían nada que ver con eso. Había acertado en que asustaron a los otros miembros del grupo, pero solo usaron bocinas de aire y pistolas con balas de fogueo para asustarlos mientras dormían. Supongo que es posible que estuvieran detrás de todo, pero no veo cómo podrían haber hecho que el bosque se quedara en silencio, o haber respirado en la parte posterior de mi cuello cuando ni siquiera los otros iniciados sabían dónde estaba yo. Y esa mujer no es algo que los miembros de la fraternidad pudieran haber creado. Nunca he sido muy activo, pero recientemente, después de un susto de salud, decidí ponerme en forma. El gimnasio es aburrido, así que comencé a correr por senderos en el bosque. Caminos estrechos serpenteando junto a un arroyo murmullante, pájaros cantando en los árboles, el olor a tierra y aire fresco. Es emocionante. Pero hoy, todo eso llegó a su fin. Estaba trotando por un nuevo sendero que no había recorrido antes. Al dar la vuelta en una curva, mi pie tropezó con algo. Volé por el aire y caí al suelo, mis manos extendiéndose frente a mí un segundo antes de golpear el suelo. El dolor subió por mis codos y rodillas. Haciendo una mueca, lentamente me levanté. Y ahí estaba. La cosa con la que tropecé. Una prenda de ropa. Di un paso adelante, con el corazón latiéndome en el pecho. Era una chaqueta de mezclilla, torcida y enrollada sobre sí misma. El azul índigo ahora un marrón fangoso mientras era lentamente reclamada por la naturaleza. No era la cosa más extraña que había encontrado en el bosque, ni de lejos. Había visto botellas de cerveza, papel arrugado, incluso una vieja gorra de béisbol. Me enderecé mirando alrededor del bosque, y algo más llamó mi atención. A solo varios metros del sendero, había algo blanco, sobresaliendo contra los tonos apagados de verdes y marrones del bosque. El aliento se me atascó en la garganta. Lentamente, me aparté del sendero. Los helechos rozaban mis pantorrillas mientras avanzaba por la maleza. Hice una mueca ante el pensamiento de cuántas garrapatas probablemente se estaban enganchando en mis piernas, pero continué. A medida que me acercaba, mi cerebro aún no podía descifrar qué era la forma blanca. Solo sabía por el color, por la forma, que no pertenecía al bosque. Di otro paso, y me quedé paralizado. Junto a la forma había un enredo de cabello oscuro. «Es un cuerpo», comencé a gritar. Nadie podía escucharme. Estaba a unos cuantos kilómetros de la carretera, de cualquier casa, pero no pude evitarlo. Grité y grité y grité hasta quedarme sin aliento. La mujer yacía boca abajo en la maleza. Los helechos y las hierbas largas habían crecido a su alrededor, casi engullendo todo su cuerpo. No había olor. Probablemente llevaba allí un tiempo. Y lo blanco que había visto era la blancura de su camiseta asomando entre el follaje. Oh, Dios mío, ¿qué hago? Mis respiraciones hiperventiladas resonaban en el claro vacío. Llama a la policía. Claro. Saqué mi teléfono. Me detuve. A unos pocos pies del cuerpo, acostado en la hierba alta, había un zapato. Di un paso en su dirección, y todo mi cuerpo se paralizó al verlo por completo. Es mi zapato. Era idéntico. Una zapatilla Nike rosa, con cordones blancos y un logo plateado. Tragué saliva, pero mi garganta estaba seca. Es una zapatilla popular.
Así que esta mujer las usaba. ¿Y qué? No significa nada, excepto que me volví hacia el cuerpo. La mujer tenía el cabello largo, oscuro y ondulado. Llevaba leggings negros y una camiseta blanca, como las que yo solía usar, como la que llevaba puesta en ese momento. El suelo giró bajo mis pies. Solo una coincidencia. Solo una coincidencia. Pero tenía que saberlo. Lentamente me agaché. Agarré una rama cerca de mi pie y la levanté hacia el cuello de la mujer. Casi vomitando, levanté cuidadosamente un mechón de cabello para exponer la piel gris y desecada del cuello de la mujer. No. Un tatuaje descolorido de una cruz me miraba fijamente. Ella tiene mi tatuaje. Tiene mi maldito tatuaje. Salté hacia atrás. Mi talón golpeó el suelo desigual y perdí el equilibrio. Caí de trasero en la tierra húmeda, mirando fijamente al cadáver, al enredo de cabello. No puede ser. Me obligué a levantarme. Aparté la mirada y corrí de vuelta a través de los helechos, de vuelta al sendero. Corrí tan rápido como pude, todo mi cuerpo ardiendo. Mis pulmones dolían con cada respiración, pero solo podía pensar en correr, alejarme del cuerpo. Cuando giré la curva vi a un hombre caminando por el sendero. Auriculares puestos, haciendo ejercicio. Pensé en decirle lo que había visto, pero no podía detener el pánico. No podía dejar de correr, poniendo tanta distancia como fuera posible entre mí y esa cosa. Pero entonces sucedió lo más extraño. En el último segundo, antes de pasar al hombre, lo vi sonreír. Miré hacia atrás. Se había detenido en medio del sendero, y me estaba mirando por encima del hombro, sonriendo. ¿Qué demonios? Moví las piernas más rápido. Miré hacia atrás de nuevo. No. Se había dado la vuelta, y comenzaba a seguirme. El pánico me invadió. Me obligué a correr más rápido, pero podía escuchar sus pasos detrás de mí, golpeando el sendero de tierra, cada vez más fuerte con cada segundo. El cuerpo en el bosque pasó por mi mente, boca abajo, cubierto de follaje, hundido y gris, olvidado. Miré hacia atrás. Estaba corriendo hacia mí, pero no ganándome terreno tan rápido como pensé. Me obligué a avanzar, alrededor de otra curva, y luego, a través de una abertura en los árboles, lo vi. El estacionamiento. Y no estaba vacío. Una familia se estaba preparando para caminar por el sendero. Y podían verme. ¡Ayuda!, grité. ¡Ayúdenme! Un torbellino de movimiento mientras el padre sacaba su teléfono y llamaba a la policía, mientras la madre metía a los niños de nuevo en el auto. Miré hacia atrás para ver al hombre escabullirse en la maleza, tratando de esconderse. Pero era demasiado tarde para él. La policía identificó al hombre como un lugareño que había sido acusado de acosar a mujeres antes. Pudieron encontrarlo en el bosque y llevarlo bajo custodia, pero no encontraron ningún cuerpo. Regresé al lugar varias semanas después, y aunque estaba seguro de que era el lugar exacto, no había ningún cuerpo, solo los helechos, balanceándose en la brisa, salpicados por la luz del sol de principios de verano. El trabajo en la estación de servicio fue una bendición cuando me llamaron, pero se convertiría en una especie de migraña antes de que finalmente renunciara. Trabajé en el turno de cierre del Fill and Go durante la mayor parte de 8 meses, y fueron 8 meses de hacer café, reponer refrigeradores y escuchar a mujeres cansadas con demasiados niños discutir sobre lo que se podía y no se podía comprar con EBT. Mi primer trabajo fue en construcción, trabajando como asistente de carpintero desde que tenía 16 años, y después del gran despido durante la pandemia, estuve tentado de volver. La cantidad de trabajo de construcción no había cambiado, pero la demanda de obreros parecía haber disminuido. De repente, me vi obligado a buscar trabajo en otro lugar, y mis ahorros empezaban a agotarse peligrosamente cuando finalmente, el Fill and Go me llamó. La peor parte del trabajo ni siquiera era el trabajo en sí, no realmente. La peor parte era la caminata a casa cuando terminaba el día. Vivía en Shady Oaks Trailer Court, a unas 3 cuadras de la estación de servicio, y tenía sentido caminar al trabajo. No tenía coche. Fue una de las primeras cosas en ser embargadas cuando me quedé sin trabajo. Así que si necesitaba comestibles o alcohol, o algo para comer, tenía que caminar. No era un gran problema, me gusta caminar, pero eran las vistas las que hacían la caminata insoportable, especialmente de noche. Pasar por Orwin Wood en medio de la noche era suficiente para dar escalofríos a cualquiera.
Orwin Wood había existido mucho antes del hogar infantil que le dio su nombre, pero el orfanato, ya desaparecido, era la razón de su infamia. Establecido en 1890, el hogar infantil Orwin era un lugar para niños desechados de todas partes. La casa de plantación de estilo Rambling, amorosamente donada por la CRA. Orwin, antes de morir, tenía 30 acres, completos con un granero, campos para cultivar, un estanque para pescar y nadar, y mucho espacio para niños bulliciosos en crecimiento. En su apogeo, albergó a unos 120 niños, y había sido un lugar de nuevos comienzos y nuevos horizontes para muchos niños y niñas perdidos. Sin embargo, esas no eran las razones por las que se recordaba. La razón por la que aún se susurraba en historias junto a la fogata era el incendio del 42. Para 1942, el orfanato había caído en mal estado. Cuidaban a unos 30 y tantos niños, y el consenso era que el incendio pudo haber sido provocado por motivos de fraude de seguros. Otros afirman que fue una vela que quedó encendida después de la hora de acostarse, o una chispa extraviada de la chimenea, pero como quiera que haya comenzado, los resultados fueron devastadores. 30 personas perdieron la vida en el incendio, 25 de ellos niños, y fue entonces cuando comenzaron las historias. Aún se podían ver las ruinas del hogar infantil mientras se erguían en el crecimiento excesivo, reclamadas por el bosque después del incendio, y se suponía que el área alrededor de la ruina estaba encantada. Muchas personas habían visto apariciones fantasmales, huellas de manos en la tierra de sus coches, o habían visto juguetes deslizarse a la carretera sin previo aviso. Los bosques de Orwin formaban parte de muchas leyendas locales y se aceptaba ampliamente que era un lugar muy embrujado. Explico todo esto para que entiendas por qué podría haber estado un poco ansioso por llegar a casa en mis caminatas nocturnas. Nunca me había pasado nada extraño. Nada además de esa sensación de ojos invisibles observándote, hasta anoche. Anoche, salí del trabajo y encontré alrededor de un pie de nieve fresca en el suelo. Se había previsto. Lo había visto caer todo el día mientras registraba cafés y gasolina para los clientes. Había caminado al trabajo a través de ráfagas de nieve más temprano ese día, y me había vestido acorde. Aún así, pensé, mientras me subía la capucha y me volvía para cerrar las puertas detrás de mí, eso no evitaría que fuera una caminata fría y húmeda a casa. La oscura estación de servicio desapareció detrás de mí mientras comenzaba a caminar a casa, con el cigarrillo de esta noche ya entre los dientes. Es un hábito terrible, lo sé, pero es el único vicio que puedo permitirme en estos días. Esta noche, sin embargo, estaba teniendo un infierno de tiempo para encenderlo. Cada vez que levantaba el encendedor para prenderlo, el viento se levantaba y apagaba mi pequeña llama. Sin embargo, por frío que fuera, el escalofrío que subió por mi cuello no tenía nada que ver con eso cuando llegué al mismo nivel que Orwin Woods. Trataba de no mirar mientras pasaba. El bosque era una sombra oscura a mi izquierda. Como casi cualquier noche, ya podía sentir esos ojos fantasmales mientras marcaban mi paso, y mantenía mi mirada firmemente al frente. Mi abuela siempre me decía que cuando sientes que lo sobrenatural te está notando, es mejor no dejar que sepa que lo ves. A algunas cosas no les gusta ser vistas, Bug, recuerda eso, solía decir, y tenía mucho sentido en noches como esta. Seguía intentando encender el cigarrillo, pero el viento me impedía mi fumada nocturna. Puse una mano para bloquearlo, pero parecía que mis dedos no eran una barrera lo suficientemente buena para las ráfagas caprichosas. Sin embargo, el cigarrillo sin encender era una buena distracción de los bosques espeluznantes, aunque, tal vez, demasiado buena. Si no hubiera sido por la nieve, habría llegado a casa sin incidentes, pero también supuse que podría haber dejado que algo me siguiera sin saberlo. De repente, me cansé de los juegos. Estaba desesperado por una fumada, y me agaché casi hasta el suelo mientras intentaba encender la punta. 3 clics, y muchas maldiciones después, logré que la llama prendiera, pero mientras daba esa primera larga calada de placer gaseoso, noté algo junto a mí en la acera. Era un par de huellas. No cualquier huella, un par de huellas de niños. No me refiero a huellas de zapatos, tampoco. Podía contar los dedos individuales en esas huellas, y había una línea de ellas junto a las mías, mucho más grandes. No sabía cuándo habían comenzado a seguir mi rastro, y realmente no me importaba tampoco. Quienquiera que las hubiera hecho, había desaparecido, y miré a mi alrededor con curiosidad.
Estábamos a -5 grados afuera, según mi teléfono cuando salí de la estación, y estaba buscando al niño lo suficientemente valiente como para caminar descalzo en la nieve, pero no había nadie, y tampoco había huellas alejándose apresuradamente de las mías. Estaba solo en la nieve, aunque el hecho de que se hubieran detenido justo al lado de las mías me dejaba saber que tal vez no estaba tan solo como pensaba. Miré hacia atrás, queriendo ver si me había equivocado, y fue entonces cuando vi el segundo par. Se habían detenido a unos 5 pies detrás de mí, pero eran tan claros como el primer par. Cuando el viento me golpeó de nuevo, intenté evitar que mis dientes castañetearan. El escalofrío que sentía no tenía nada que ver con el clima, y mis ojos se dirigieron hacia las nuevas huellas, mientras esperaban pacientemente alguna señal. 2 pares perfectos de pies pequeños, reposando plácidamente en la nieve. Luego, ante mis ojos, un tercer par se acercó crujiendo hacia mí, y mi cigarrillo hizo un siseo enfadado al caer en la nieve fresca. Estaba corriendo antes de que ese tercer par alcanzara al segundo, y esto parecía ser la señal que habían estado esperando. Escuché esos pies desnudos golpeando húmedamente el concreto detrás de mí. Mi cabeza gritaba por precaución. Sería muy fácil caer aquí y lastimarse, pero mi deseo de escapar estaba en alza, y mi adrenalina fluía ante esta amenaza sin forma. Resbalé al doblar la esquina, pero mis zapatillas encontraron tracción mientras seguía corriendo. Sentía la quemazón en mi pecho mientras corría, mi aliento humeando como una locomotora mientras corría por mi vida, y sabía que si me atrapaban, nunca volvería a ver mi hogar. Ninguna de las historias que había escuchado sobre el bosque hablaba de los niños lastimando a alguien, pero por el sonido de sus pies fantasmales, supuse que no estaban tratando de venderme galletas. Por el sonido, había más de una docena tras de mí, y podía imaginarme las intenciones de esta legión. Vi el parque de casas rodantes apareciendo a la vista, pero parecía que mi suerte se había agotado. Salí de la acera, corriendo a toda velocidad, y cuando pisé el parche de hielo, tropecé y caí fuerte sobre mis manos extendidas. Tuve suerte, supongo. Si hubiera golpeado mi cabeza y quedado inconsciente, no hay manera de saber si alguna vez habría despertado. Como fue, solo me rasgué las manos en el concreto debajo. Aún podía escucharlos detrás de mí, acercándose más y más, y caminé a gatas hasta que crucé la calle y logré ponerme de pie. Corrí por el estrecho pasillo, corriendo entre las casas rodantes mientras veía aparecer la mía, descolorida y roja. Recé para que las escaleras no estuvieran heladas, y cuando mi pie tocó el primer escalón, fui recompensado con un crujido y la firmeza de la madera no congelada. Subí las escaleras a toda prisa, crucé el porche y metí la llave en la cerradura mientras caminaba frenéticamente hacia la entrada. Suspiré de alivio. Estaba en casa y nada podía hacerme daño allí. Me giré para cerrar la puerta de golpe. La puerta mosquitera no se sentía lo suficientemente firme, pero mi mano se detuvo. Vi mi aliento salir en bocanadas y parecía más espeso de lo habitual. Había docenas de huellas en la nieve fuera de mi casa rodante. Algunas estaban en el patio, otras en el porche, pero todas llevaban a mi puerta principal. Era como si todos esos niños me hubieran seguido a casa, cada uno de ellos pidiendo ser dejado entrar para salir del frío. Podía imaginarme a una docena o más de niños medio quemados, con la nieve cayendo sobre su piel arruinada, mirándome con esperanza como si solo pidieran un lugar junto al fuego. Todo era demasiado, y cuando cerré la puerta de golpe, había una nota de finalización en ello. Esa noche hice una nota mental para tratar de encontrar una nueva ruta a casa, pero la situación, al parecer, se arregló sola. A las 6 de la mañana del día siguiente, me despertó mi jefe, diciéndome que Dixie, su gerente diurna, lo había llamado para decirle que renunciaba esa mañana. Se largó con su maldito novio, y mejor así, digo yo. Has sido un buen trabajador nocturno, pero pensé en ofrecerte la oportunidad de trabajar durante el día si quieres. El puesto viene con $3 extra por hora, pero tendrías que empezar hoy. ¿Te interesa? Me interesaba, y el bosque parecía mucho menos espeluznante a la luz del día. No he encontrado más huellas fantasmales después de esa noche, pero nunca olvidaré cómo la multitud fantasmal me persiguió hasta casa una fría noche de febrero.